Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de este curso de C#.NET Core desde cero, bien, donde estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos utilizar las clases genéricas y donde nosotros hemos creado nuestra propia clase genérica llamada libros, bien, que depende de la clase libro, bien. Pero lo que haremos será crear una colección de datos utilizando nuestra clase libros, bien. Y para esto, para poder crear una colección de datos utilizando nuestra clase, vamos a tener que crear una nueva clase en la carpeta Models, clic derecho, agregar, clase, y a esta clase la llamaré nodo, agregar. Esta clase tiene que ser pública. Muy bien. Pero la haremos genérica. Ahora lo que haremos será crear unos atributos. Un atributo de tipo T, object, y un objeto de esta misma clase llamada next. Muy bien. Y vamos a crearle el método constructor a esta clase. Dentro de los paréntesis de este método constructor, crearé un objeto de tipo T. Bien, esto significa que este método constructor va a recibir como parámetro un objeto de tipo T. Muy bien, ahora tenemos que inicializar estos objetos. Muy bien, he colocado this para invocar al siguiente objeto, para referirme al siguiente objeto o al siguiente atributo, y le voy a asignar el siguiente parámetro. Muy bien, esto significa que a este atributo lo estoy inicializando con el dato que vendrá por este parámetro. Bien, he colocado this para referirme a este objeto, ya que tanto el parámetro y el atributo son iguales, y para identificar a qué atributo o a qué parámetro estoy invocando, he colocado this para invocar al siguiente atributo, y al objeto next lo inicialicé con null. Muy bien, ya tengo la clase nodo. Ahora pasemos a la clase libros. Lo que haré será comentar este código para dejarlo como referencia. Voy a crear dos atributos. Un atributo de la clase nodo, o sea, un objeto llamado primero, y he creado un atributo de tipo entero llamado size y lo inicialicé con el valor de 0. Ahora lo que haré será crear un método que será público, no va a retornar ningún dato, y lo llamaré agregar. Dentro de los paréntesis va a recibir un objeto de tipo T. Ahora dentro de este método lo que haré será crear un objeto de la clase nodo llamado nuevo, le asigné la instancia de la misma clase y dentro de los paréntesis he colocado el objeto de tipo T, ya que el método constructor de esta clase recibe como parámetro un objeto de la clase T. Bien, luego he creado un nuevo objeto de la misma clase llamado valor. Bien, lo que haré con este método agregar será que lo vamos a utilizar para crear una colección de datos. Bien, ahora crearé una condición para evaluar el objeto primero si es igual a null. Bien, si el objeto primero es igual a null, vamos a realizar lo siguiente. Al objeto primero le voy a asignar el objeto nuevo. Bien, esto significa que en el objeto primero vamos a almacenar el nuevo objeto que vamos a crear, o sea, toda la instancia de esta clase nodo con el dato que vendrá por el objeto de tipo T se va a almacenar en el siguiente objeto llamado primero. Muy bien. Ahora, de lo contrario, un else donde voy a colocar el objeto valor
y le voy a asignar el objeto primero. Bien, esto significa que el dato que esté almacenado en el objeto primero lo vamos a almacenar en el objeto valor, ya que recordando que el objeto primero contiene la instancia de esta clase nodo con el dato que vendrá por el parámetro object de tipo T. Bien, ese dato o esa instancia lo vamos a almacenar en el objeto valor. Ahora voy a crear un while. Dentro de los paréntesis del while lo que haré será evaluar el objeto valor si es distinto a null. Si es distinto a null vamos a ejecutar todo lo que esté dentro del while. Pero claro que el objeto valor será distinto a null porque contiene el dato almacenado en el objeto primero. Bien. Ahora voy a colocar el objeto nuevo para poder invocar a la siguiente propiedad o al siguiente objeto next que tenemos en la clase nodo. Muy bien. Ahora con el objeto next lo que haremos será crear una nueva posición, porque si pasamos a la clase nodo, como pueden observar, a next le estamos asignando el valor de null. Bien, esto significa que cuando invocamos a next estamos invocando a ese valor null y estamos creando una nueva posición, y en esa nueva posición lo que haremos será almacenar el dato que esté en el objeto primero. Muy bien, esto significa que en la nueva posición que nosotros estamos creando en la lista vamos a almacenar el dato que esté almacenado en el objeto primero. Ahora voy a colocar lo siguiente y al objeto primero le voy a asignar el objeto nuevo. Ahora esto significa que en el objeto primero lo que haré será almacenar el dato que venga por el objeto nuevo, que será el nuevo dato que estemos ingresando, o sea la siguiente instancia de la clase nodo con el dato que vendrá por el objeto object o por el parámetro object de tipo T. Bien, ahora esto nos da a entender de que el dato que esté en la primera posición lo vamos a copiar creando una nueva posición en la lista. Muy bien, y vamos a reemplazar el dato que esté en la posición primero con el nuevo dato que estemos ingresando. Ahora, cada vez que nosotros estemos ingresando un nuevo dato, esto significa que el dato que estuvo en la primera posición se irá colocando de último. Bien, y esto nos da a entender también que nuestra lista quedará invertida, que el primer dato que nosotros ingresemos al final va a quedar de último y el último dato que nosotros ingresemos de la lista va a quedar de primero, ya que el dato almacenado en la primera posición lo iremos colocando cada vez de último. Bien, porque con el objeto next vamos a ir creando una nueva posición para ir colocando ese dato almacenado en el objeto primero, quedando ese dato de último en la colección de datos. Bien, ahora vamos a colocar un break para poder detener nuestro while, y fuera de estas condiciones vamos a colocar nuestra variable o nuestro atributo size y la vamos a incrementar en 1. Cada vez que nosotros invoquemos al método agregar vamos a incrementar en 1 nuestra variable size. Bien, dando a entender de que cada vez que nosotros invoquemos a este método agregar estamos agregando un dato a nuestra colección de datos y por lo tanto vamos a incrementar nuestra variable size en 1 para llevar un conteo de cuántos elementos estamos agregando a nuestra colección de datos. Bien, ahora pasemos a la clase principal. Tenemos el siguiente error porque ya no tenemos la siguiente propiedad. Ahora, para almacenar estos datos tenemos que invocar ahora nuestro método agregar. Punto. Muy bien, tenemos nuestro método agregar, lo invocamos y tenemos que abrir paréntesis y dentro de los paréntesis colocar la instancia de la clase libro. Bien.
con sus propiedades y con los datos que le estamos asignando a cada propiedad. Correcto, muy bien. Ahora, como no tenemos ninguna propiedad o algún método para retornar los datos, lo que haremos será comentar nuestro código y ejecutemos la aplicación para ver si no tenemos ningún problema para poder agregar nuestros datos a nuestra colección de datos. Bien, con la tecla Control más F5 bien, por consola no nos muestra ningún mensaje o algún error. Esto significa que sí estamos agregando correctamente nuestros datos a nuestra colección de datos y no tenemos ningún error. Bien, estamos generando nuestra propia colección de datos con nuestra propia clase personalizada genérica que hemos creado. Bien, donde hemos creado el siguiente método para poder crear una colección de datos. Muy bien. Si queremos ver el comportamiento del método agregar, podemos depurar, ya que como no tenemos ningún método para poder retornar los datos que nosotros estemos agregando en nuestra colección de datos, bien, vamos a depurar para ver el comportamiento del método agregar. Bien, invocamos al método agregar y empecemos a depurar. Ahora, en el parámetro Object, como pueden observar, viene el siguiente dato de la clase libro. Bien, ahora se crea un nuevo nodo con el objeto nuevo. Evaluamos el objeto primero si es igual a null. Y claro, está vacío. Y entramos a la condición. Ahora al objeto primero le vamos a asignar o le vamos a pasar los datos que estén almacenados en el objeto nuevo. Ahora este objeto primero contiene esos datos. Bien, como pueden observar tenemos lo siguiente. Esto significa que se ha agregado ese dato, o sea la instancia de la clase libros con los datos de la clase nodo. Bien, correcto, y pasamos a la variable size y la incrementamos en 1. Muy bien, correcto, hemos agregado el primer elemento a nuestra colección de datos. Ahora pasamos al segundo elemento, invocamos nuevamente al método agregar, se crea un nuevo nodo, evaluamos el objeto primero si es igual a null, pero el objeto primero ya contiene datos. Esto significa que pasamos a nuestro else, al objeto valor le asignamos el dato almacenado en el objeto primero, evaluamos el objeto valor si es distinto a null, y claro, es distinto a null. Bien, ahora lo que haremos será crear un nuevo nodo y una nueva posición utilizando el objeto next, y en esa nueva posición vamos a almacenar el dato que ya almacenamos en el objeto primero. Y en esta parte ya tenemos dos elementos en la colección de datos, pero están repetidos, que serían los datos almacenados en el objeto primero. Bien, que sería el primer elemento en nuestra colección de datos. Pero ahora el dato que está en la primera posición lo vamos a reemplazar con el nuevo elemento que estamos ingresando. Por este motivo, al objeto primero le he asignado el objeto nuevo para almacenar en la posición primero el nuevo dato que estamos ingresando. Correcto, y esto significa que el dato que estaba de primero ahora está de último. Bien, incrementamos la variable size en 1. Correcto, muy bien, y de esta forma es como hemos agregado esos datos a nuestra colección de datos. Bien, bueno amigos, hasta aquí este video donde estamos creando nuestras propias colecciones de datos utilizando nuestra clase genérica que nosotros hemos creado. Bien, en el siguiente video vamos a crear el método para poder obtener estos datos que nosotros hemos agregado a nuestra colección de datos. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos, y denme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.